hay que considerar también que un poquito falló en el tema de los factores de virulencia. En realidad la bacteria no produce toxinas, no produce enzimas, pero tiene, a pesar de carecer de cápsula, tiene una notable capacidad de vivir intracelularmente. La bacteria ingresa por vía erógena y va y se ubica en los pulmones del animal o de la persona, y allí busca sobre todo ubicarse en los ganglios linfáticos. Y allí comienza a desarrollar su patogenicidad, porque alrededor de la bacteria comienzan a agruparse células epiteliales que luego rodean con células gigantes y van formando unos nódulos de donde proviene el nombre de tubérculo, tuberculosis, como una papa, porque afectan principalmente las cadenas ganglionares. Pero lo que hay que recordar que la tuberculosis en un 70-80% se presenta a nivel de pulmones, de vías respiratorias. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que en la mayoría de los casos la infección se la adquiere a través de la inhalación de Mycobacterium que está flotando en el aire por la expulsión que ha realizado algún tuberculoso. Entonces, la ubicación va directamente hacia el pulmón y es por lo que generalmente la afección frecuentemente se ve como pulmonar. Pero tuberculosis puede existir en todos los otros tejidos del organismo de la persona o del animal. Puede haber tuberculosis digestiva, por su ubicación evidentemente a nivel de tubo digestivo. Puede haber a nivel de hígado, de vaso. Puede haber a nivel de huesos, de piel, de meninges, de encéfalo, de testículos, de ovarios. Es decir, que la tuberculosis tiene diferentes presentaciones dependiendo del órgano que afecta, aunque evidentemente el pulmonar es el más frecuente. A ver, preguntas para nuestro compañero Tintaya. Doctor, una pregunta. Juan Pablo del Río. Usted dijo que esta bacteria era alcohol ácido resistente. ¿A qué se refiere eso? No debería responderle, Juan Pablo, pero lo voy a hacer por respeto. Nosotros hemos implementado una práctica durante las coloraciones bacterianas que se llama la coloración de Ziel-Nielsen. Después de la de Gran hemos hablado de la Ziel-Nielsen. Y esa coloración dice para bacterias alcohol ácido resistentes. Y ahí explicábamos y decíamos, esta coloración es exclusivamente para ese tipo de bacterias BAR, bacterias alcohol ácido resistentes, que corresponden a las bacterias del género Mycobacterium. ¿Por qué son bacterias alcohol ácido resistentes? Porque en su pared celular de estas bacterias, sobre la proteína, he dicho que son bacterias gram positivas. Entonces, cuando hablamos de una bacteria gram positiva, inmediatamente debemos comprender que su pared está constituida por proteína, hidratos de carbono y peptidoglicano. Pero en este caso, además de la proteína que está en la superficie de la pared, por encima de la proteína hay una gruesa capa de lípidos, exclusivamente en las bacterias del género Mycobacterium, exclusivamente en ellas. Y esa grasa evita el proceso de coloración mediante técnicas comunes. Por eso es que se utiliza la coloración de Ziel-Nielsen, en la cual, si se recuerda, Juan Pablo, hemos dicho que colocamos un papel filtro sobre el frétil seco, luego echamos el primer colorante que se llama fuchsina fenicada y comenzamos a calentar el portaobjetos hasta la emisión de vapores, manteniendo la vaporización 5 minutos. ¿Cuál es la finalidad de ese calentamiento? Procurar que se licúe esa grasa, que se forma aceite, para que pueda penetrar la fuchsina fenicada y colorea a la bacteria. Cuando ha pasado ese proceso de calentamiento y procedemos al lavado, a la limpieza, a la eliminación de la fuchsina fenicada, se solidifica esa grasa nuevamente y utilizamos un alcohol ácido para decolorar a las bacterias.
pero en este caso no se decoloran, se mantienen con el mismo colorante primario que es la fuchsina fenicada, se mantienen de un color rojo, y esa condición de resistir la decoloración con el alcohol ácido hace que las nombremos bacterias alcohol ácido resistentes. Está basada en una coloración específica que se utiliza para estas bacterias. ¿Me escuchó? Sí, doctor, gracias. Ya. ¿Alguien más? No se cohiban, no es que me moleste, sino que como las preguntas de Juan Pablo, sino que es parte importante de esa coloración que hemos dicho al cansancio, que es para bacterias del Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium, Mycobacterium bovium, Mycobacterium paratuberculosis. Entonces, esas bacterias tienen, y hemos dicho inclusive que esa coloración es la única utilizada como diagnóstico, es decir, que la observación en una muestra sospechosa de tuberculosis. Imaginemos que tenemos en el matadero una canal en la cual se está decomisando porque se observan lesiones compatibles con tuberculosis, pero hay que confirmar que sea tuberculosis. Entonces lo que se hace es mandar esos ganglios al laboratorio para que hagan una coloración rápida de Ciel Nielsen. ¿Cuál es el propósito? De mirar si hay bacterias alcohol ácido resistentes. Si las hay, se confirma plenamente de que es un caso de tuberculosis. No es la única técnica de diagnóstico, existen otras, pero esta es una rápida y barata que permite identificar a los animales tuberculosos post-mortem. ¿Hay alguna pregunta más? El tema es importante. Yo si me pongo a hacer a ver, Licota creo que quiere preguntar. Doctor, una consulta. ¿Qué medio de cultivo se utiliza? Ah, ya ves, también ahí falló un poquito, ¿no? Hay varios medios, pero el más utilizado universalmente se llama Lowenthal-Jensen, que es un medio que se prepara a base de glicerina y yema de huevo y permite exclusivamente el crecimiento de las bacterias Mycobacterium. Permite ese crecimiento, porque recuerde bien que se necesita varias semanas para observar el desarrollo de colonias bacterianas. No es tan fácil como lo que hemos estado observando en las otras presentaciones, que las colonias son observables a las 24 48 horas. No, aquí generalmente se esperan entre 3 a 6 semanas para observar y por eso necesitan medios específicos para el estudio de esto. Hay el medio de Kim-Jong, hay otros medios también, Ogawa, de un japonés, pero el más utilizado es el Lowenthal-Jensen a base de glicerina y yema de huevo. Gracias, doctor. Ya, Tania. Doctor, las causantes de la tuberculosis en humano es causada por la Mycobacterium bovis y la Mycobacterium tuberculosis. ¿Está bien? A ver, no le diga microbacterium, porque no es es mico, de hongos, mico, porque al principio se pensaban que eran hongos. De ahí que quedó como Mycobacterium, no micro, por favor. Y primero que nada, en los humanos es el Mycobacterium tuberculosis. Esa es la especie que produce la tuberculosis en el humano desde tiempos inmemoriales. Pero hoy se sabe también que el Mycobacterium bovis, que es el que afecta generalmente a los rumiantes, particularmente a los bovinos, puede también infectar al humano. Entonces, puede ser. Inclusive el humano puede infectarse con Mycobacterium avium, pero es menos frecuente. Entonces, tanto Mycobacterium tuberculosis como Mycobacterium bovis son responsables de provocar en el humano la tuberculosis. Mucho más difundida el Mycobacterium tuberculosis en el mundo. Y últimamente, como mencionaba, creo en la segunda o tercera lámina que presentaba el compañero, algunas especies como el Fortuitum, el Chelonae, el Smegmati y otros que eran consideradas especies saprofíticas, hoy se sabe
que algunas de ellas se han comportado como patógenos oportunistas y producen también tuberculosis, sobre todo en África o en algunos otros países de Asia. Gracias, doctor. Ya, Dayana. Bueno, entraremos al siguiente tema.